Bueno, un cordial saludo en esta mañana para cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesús. Le doy gracias al Señor por esta bendición que nos regala de poder iniciar nuestra mañana en su presencia. Y bueno, y esta mañana, y no solamente esta mañana, sino esta semana, poder darle inicio buscando la presencia de Dios, acercándonos al Señor. Le doy la bienvenida a cada uno de ustedes que están allí ya conectados, que están participando, que están colocando sus saludos en los comentarios. Quiero invitarles, si estos devocionales son de bendición para su vida, qué bueno que usted pueda suscribirse a este canal. Y no solamente ello, sino que usted pueda compartir estos devocionales con sus familiares, compartir con sus amigos, con los hermanos allí de su congregación, para que ellos también puedan disfrutar del oír la palabra de Dios. Recuerde que estamos aquí de lunes a sábado, todos los días, con esta hermosa bendición. Vamos a iniciar nuestra reflexión para el día de hoy. Hoy tenemos un tema bastante interesante que lo he titulado Trabaja en tu salvación con temor y temblor. Esto es importante, yo creo que esta palabra es para todos, esta palabra es para usted, esta palabra también es para mí. Y es que tengo una porción de la palabra, voy a leerla esta mañana, voy a compartir en Filipenses, el capítulo número 2, permítanme, les coloco el texto también en pantalla. Filipenses capítulo 2, el verso número 12. Dice, por tanto, amados míos, dice, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Escuche bien esa palabra, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y el verso número 13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Una hermosa porción de la Biblia, una hermosa palabra que nos da el apóstol Pablo. Y es que yo quiero en esta mañana invitarle a que veamos 5 verdades fundamentales que contiene estos versos de la palabra de Dios. Y estas verdades yo creo que si les prestamos atención, si las aplicamos a nuestra vida, creo que van a ser de una tremenda bendición. Así que prepárate para ello. Primer verdad que es importante que nosotros conozcamos, y es que la salvación es un proceso continuo. Sí, yo sé que muchos dicen, hermano, pero ¿cómo así que la salvación es un proceso continuo? Yo entendí que cuando uno se entrega al Señor y uno se bautiza en el nombre de Jesús y sus pecados son perdonados, pues ya el creyente, ya la persona es salva. Y eso es verdad. Si una persona llegó al bautismo, fue perdonado, la Biblia dice que cuando nosotros somos bautizados, somos sepultados juntamente con Cristo para muerte por el bautismo. Dice, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Así que sí, cuando nosotros llegamos al Señor, recibimos la salvación. Pero que no se nos olvide algo. Y es que luego de que somos bautizados y que Dios nos llena con su Espíritu Santo, viene un proceso de crecimiento, un proceso de perfeccionamiento de nuestra vida cristiana. Y es allí donde nosotros debemos de entender que hay un proceso continuo y nosotros debemos de meternos en ese proceso. Y es lo que el apóstol Pablo está diciendo cuando dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Es precisamente a ello que se refiere, a que yo debo de procurar el cada día crecer en mi vida espiritual. Así que hay un proceso de santificación, llamémoslo así. Hay un proceso de crecimiento espiritual donde
al decirnos que nos ocupemos en la salvación, ello implica el vivir de una manera intencional nuestra vida cristiana, buscando cada día, hoy también, cada día, el ser transformados a la imagen de Cristo. Entonces, eso es algo que los creyentes debemos de procurar. Hay algo que me llama la atención, estaba mirando que el apóstol Pablo utiliza una palabra para ocupaos, una palabra griega, la cual sugiere, y escúcheme esto porque eso es interesante, sugiere la idea de llevar algo a plenitud. Es una palabra que se usa para describir que alguien que está trabajando en un proyecto lo lleva hasta su terminación. Así que el apóstol está usando esa misma palabra para decir que nosotros nos ocupemos en nuestra salvación, que llevemos este proyecto a su finalidad, a su culminación. Alabanzas al Señor. Y es que en esto está también de acuerdo el apóstol Pedro, cuando en su segunda carta, mira lo que dice el apóstol Pedro, en segunda de Pedro, el capítulo 3, el verso 18, nos dice allí, antes bien, dice el apóstol, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y dice, a Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Entonces vemos a través de la palabra que los creyentes debemos de crecer en la vida cristiana, en la vida espiritual. Y esto es importante que lo entendamos. Pero hay una segunda verdad que también es importante. Y es que nosotros debemos de vivir con temor y reverencia ante nuestro Dios. Y sabe que esto es algo que a veces nos olvidamos de ello. A veces como que entramos como que en mucha confianza, decimos, no, es que yo tengo mucha confianza con Dios, y ese temor y esa reverencia, muchas veces el creyente termina perdiéndolo. Y el apóstol Pablo precisamente nos está diciendo es que tengamos cuidado. Mire lo que dice el apóstol. Dice, bueno, el verso 13, el verso 12, dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Qué significa ello? Bueno, no significa que nosotros estemos con un miedo constante en nuestra vida, sino que se refiere es a la reverencia y el respeto que nosotros debemos de tener hacia Dios. Hermano, que no se nos olvide que Él es Dios, que no se nos olvide que Él es el Señor, que Él es el soberano. Ello implica que nosotros debemos reconocer su grandeza, que debemos de reconocer nuestra responsabilidad de vivir conforme a su voluntad. Entonces, por eso a veces el creyente desafortunadamente terminamos haciendo cosas que desagradan a Dios porque nos hace falta temor, porque nos hace falta ser reverentes ante Dios. Por ejemplo, cuando vamos a la iglesia, cuando hacemos culto o incluso en nuestra manera de vivir, nuestra forma cotidiana de vivir, lo que se hace de puertas para adentro. ¿Cuántas veces nos falta temor y reverencia delante de Dios? Así que este temor es un llamado a que tomemos en serio nuestra fe, a que tomemos en serio lo que es el pecado. Yo creo que a nosotros los cristianos muchas veces se nos olvida la gravedad del pecado y jugamos con el pecado, cuando el pecado fue lo que ocasionó la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. La Biblia dice que Él llevó nuestras iniquidades, por nuestros pecados fue que Él tuvo que ser traspasado. Pero a veces nosotros estamos jugando con el pecado, y por eso decía, es importante iniciar nuestra semana teniendo en cuenta esta palabra.
teniendo en cuenta de que nosotros no podemos tomar de cualquier manera la palabra de Dios. A veces el creyente se enseña que, bueno, pues si peco, yo ya sé que Dios, Él me perdona, yo sé que Dios, Él es misericordioso. Pero hermano, qué bueno que haya en nosotros temor hacia Dios, que haya esa reverencia, que entendamos nosotros la gravedad del pecado, que si le servimos a Dios, lo hagamos de la mejor manera. Hagámoslo para Dios, hagámoslo para su gloria. Entendamos que Él es grande, que Él es el Señor. Así que aquí hay un llamado a que vivamos con temor y reverencia. Mira lo que dice Proverbios, el capítulo 9, el verso 10. Dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo, la inteligencia. El temor de Jehová. Hermano, nosotros, si queremos ser creyentes sabios, debemos de ser creyentes temerosos de Dios. Escríbame allí en los comentarios, diga, un creyente sabio es un creyente temeroso. Es alguien que honra a Dios, es alguien que reverencia a Dios. Sí, Señor. Entonces, ese temor es un llamado a que tomemos en serio, decía, nuestra fe. Hermano, nosotros no estamos jugando al culto. Nosotros no estamos jugando a ser cristianos. Somos cristianos. Somos hijos de Dios. No estamos jugando como cuando de niños nos poníamos a jugar con espadas de madera o con armas allí de juguete, de palo. No, nosotros estamos en una batalla verdadera. Nosotros estamos en una guerra espiritual donde si nos descuidamos el enemigo va a destruirnos. El enemigo va a destruir nuestra vida, nos va a llevar a la perdición. Por eso, hermano, es importante que haya temor de Dios en nuestra vida. Y por eso dice el apóstol, ocupaos en vuestra salvación, pero aplícale temor y temblor. Alabanzas a Dios, me encanta esa expresión. Y temblor. Hermano, que no hagamos las cosas de cualquier manera, sino sabiendo que nuestro Dios es grande y que merece el respeto, que Dios merece la reverencia por parte nuestra. Pero hay una tercera verdad. Y esta me encanta, hermano, de poder leerla y poder compartírsela a ustedes. Y es que nosotros no estamos solos en este proceso. Aunque el apóstol Pablo, él nos manda a trabajar en nuestra salvación, también nos recuerda que no lo hacemos en nuestras propias fuerzas, no, sino que Dios es quien obra en nosotros. Mira lo que dice allí la palabra de Dios. Dice el verso número 13, dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Mira qué hermosa palabra que nos está dando el apóstol, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Qué significa ello? Que Dios es el que obra en nosotros, tanto para darnos el deseo como para capacitarnos para que hagamos su voluntad. En ambos campos se mueve Dios, dándonos el deseo, pero dándonos también las capacidades. De ahí la importancia de nosotros estar cerca de Dios. De ahí la importancia de orar. De ahí la importancia de que haya una comunión con Dios. ¿Por qué? Porque Dios se va a encargar de darnos el querer. Alguien dice, hermano, es que yo no sé, no tengo el sentir. Dios se va a encargar de darte el sentir. Pero necesitas acercarte. Necesitas buscar la presencia de nuestro Dios. Entonces, Él es el que nos da tanto el deseo, el que produce en nosotros el deseo,
como el que nos da la capacidad para que nosotros hagamos su voluntad. Allí el apóstol Pablo nos está mostrando que incluso ese deseo de seguir a Dios, eso no es algo que nosotros generemos por nosotros mismos. Ese deseo de perfección que debe de estar, hermano, es algo que lo produce Dios y lo produce a través de su gracia y lo produce a través de su poder. Mire lo que dice el apóstol Pablo en la carta que escribió a los tesalonicenses, el capítulo 5, primera carta, capítulo 5, verso 23. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Mira que la obra la hace Dios. El mismo Dios de paz os santifique por completo. Hermano, usted y yo debemos de permitirle a Dios que Él santifique nuestra vida. Y como dice allí, os santifique por completo. Tal vez hay cosas en las que de pronto somos cuidadosos. Sí, de pronto hay cosas en las que tú dices, yo no me descuido, yo tengo en cuenta la palabra de Dios. Pero hermano, sabe que hay cosas en las que muchas veces le estamos dando lugar al enemigo. Y el darle lugar al enemigo va a traer malas consecuencias, va a traer perjuicio para nuestra vida. Por eso es importante, dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Hermano, entendamos de que nosotros no estamos solos, no está diciendo, a ver, santifíquese usted solito. No, Dios es el que se va a encargar de darnos el sentir, de darnos la capacidad y de santificarnos. Él se va a encargar, dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, dice, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es el que nos guarda? El que nos guarda es Dios. Debemos dejar que Dios nos santifique, pero que nos guarde Dios, y que todo nuestro ser, todo lo que somos, espíritu, alma y cuerpo, todo nuestro ser, sea guardado. ¿De qué manera? Dice, irreprensible. Hermano, por eso es que el creyente no puede ir desmejorando con el tiempo. Hermano, no, es que algunos hablan, es que ya, eso fue cuando estuve en el primer amor. Hermano, es que uno va creciendo y va madurando y algunos creen que madurar es retroceder en la vida cristiana. No, señor. La vida cristiana debe de ir cada día más bien en un proceso de crecimiento. Y entonces dice, sea guardado como irreprensible. El creyente cada vez más es más irreprensible. Apliquémoslo a la vida cristiana. ¿Cuántas veces vemos a un creyente que cuando inicia la vida cristiana, muchas veces le tienen que llamar la atención y el pastor lo tiene que corregir y bueno, y hasta lo pone en disciplina? Pero ¿cuántas veces vemos cristianos que llevan años en su vida cristiana y ya no hay una disciplina, ya no hay por qué llamarle la atención? Y alguien le pregunta a usted, ¿y usted cuánto hace que no lo ponen en disciplina? No, hermano, ya muchos años. ¿Por qué razón? Porque aprendió a vivir la vida cristiana. No es porque sea amigo del pastor, no es porque, como dicen algunos, es que el pastor le alcahuetea todo. No es eso. Es porque él aprendió a hacer la voluntad de Él. Él aprendió a agradar a Dios y ya no hay necesidad de lo otro. Nosotros los cristianos, hermanos, debemos de aprender a hacer la voluntad de Dios y a vivir para Dios. Y aquí decía, en este proceso no estamos solos. Dios está para ayudarnos. Él está para producir en nosotros la santificación y guardarnos irreprensibles hasta su venida. Cuarta verdad que es importante que sepamos. Y es que, hermano, vea, présteme atención a esto. Dios obra en nosotros por su buena voluntad. Hermano, esto no es algo
que sea porque tal vez tú lo merezcas o yo lo merezca. Ay, hermano, es que Dios, sí, claro, Él me ayuda porque es que Dios sabe que yo soy un buen hombre. O la mujer allá, Dios sabe que es una buena mujer. No, Dios obra en nosotros porque Él es bueno. Porque Él en su buena voluntad, Él nos ama tanto, hay tan buen deseo en Dios para con nosotros que Él obra en nuestra vida. Yo quiero decirte en esta mañana algo, y es que Dios no nos obliga a hacer su voluntad de mala gana. Podría hacerlo. ¿Cuántas veces un padre se disgusta con su hijo porque le mandó a que haga algo? Y hay padres que cuando su hijo no le obedecen, ellos tratan de obligar con violencia a su hijo para que haga lo que el papá le mandó. Y algunos dicen, bueno, venga y recoja, y va y lo empuja ya, vaya y recoja que le mandé que tiene que recoger, y con violencia. Así no actúa Dios. Porque Dios no lo hace de mala gana, de mala manera, no. Dios lo hace, hermano, por su buena voluntad. En Dios hay una bondad, Él nos transforma para que más bien nuestros deseos se alineen con los suyos. Eso es lo que hace Dios, y lo hace por un amor de Él, por un propósito suyo. Alabanzas a Dios. Así que alguien dijo, había podido hacer robots. Sí, y más, estos días se ha estado hablando mucho de ello. Dios había podido hacerlos también, pero no lo hizo así. Y no nos obliga ya a que lo hagamos, sino que más bien Él transforma nuestro corazón. Él transforma nuestra mente, como decía, para que se alineen con el propósito de Dios, con la voluntad de Dios. Así que su buena voluntad implica que Dios obra en nosotros con un propósito claro y lleno de bondad. Alabanzas a Dios, asegurando que lo que Él comienza en nuestras vidas, Él lo lleva a cabo. Mira lo que dice Filipenses, allí precisamente en esta carta de Filipenses, el capítulo 1, el verso número 6, dice, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El apóstol está diciendo, debemos de estar persuadidos de esta verdad, que el que comenzó, que el que le dio inicio en nuestra vida a esa buena obra, así la llama él, la buena obra, la perfeccionará hasta el día de su venida. Entonces, entendamos esto, que Dios obra en nosotros por su buena voluntad. Escríbamelo ahí en los comentarios. Diga, Dios obra en nosotros porque nos ama, por una buena voluntad de Él para con nosotros. De allí lo que dice el Antiguo Testamento. Dios le dice al pueblo, porque mis pensamientos para con ustedes son buenos, porque hay un buen propósito en Dios. Dios dice, mis pensamientos no son de mal, mis pensamientos son de bien, son de bendición. Así que, estando persuadidos de que el que comenzó la buena obra, la llevará a su culminación. Es lo que nos dice allí la palabra. Pero la quinta verdad, ya para terminar, es que la obediencia constante es la clave. Estuvimos leyendo allí en el verso número 12 de Filipenses capítulo 2. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, como siempre habéis obedecido. La clave es la obediencia continua, la obediencia constante. El apóstol Pablo, él elogia a los filipenses por su obediencia, no solo cuando él está presente o cuando estuvo presente, sino también en su ausencia.
Este, hermano, es un recordatorio de que nuestra vida cristiana no depende de la supervisión de otros. Hermano, que alguien tenga que andarlo vigilando, que alguien tenga que andar mirando a ver para dónde va, hacia dónde mira, qué es lo que hace, qué es lo que no hace. No, sino que haya una relación auténtica con Dios. Eso es lo importante de la vida cristiana. Y por eso Él le dice, como siempre habéis obedecido, no solo como en mi presencia, sino también en mi ausencia. O sea, ellos habían aprendido a ser obedientes no porque el apóstol los estuviera mirando. Hermano, nosotros debemos de aprender a ser obedientes también a la palabra de Dios. Decía, la obediencia es la clave. Santiago, allí terminamos. Santiago, a ver, capítulo número 1. Déjeme, le coloco el texto en pantalla. Santiago 1, el verso número 22. A ver. Verso 22 dice, pero sed hacedores de la obra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Pero sed, ¿qué? Hacedores de la obra. Hermano, debemos de ser obedientes. Debemos de ser obedientes de manera constante, porque si no, dice, nos estaremos engañando a nosotros mismos. Vamos a orar en esta mañana. Yo quiero invitarle a través de esta palabra a que de verdad nos ocupemos en nuestra salvación. Como dice allí, trabaja en tu salvación con temor y temblor. Sí, ocúpate en tu salvación. Yo no sé, tal vez algunos la tienen descuidada. ¿Usted no ha visto que a veces se inician proyectos y se dejan en el camino? Y entonces, alguien comenzó a construir y llevó materiales y llevó trabajadores. Pero el día menos pensado, nadie volvió. Y allí están las paredes sin terminar. Allí están los muros, pero no se terminó y nadie está trabajando. Yo no sé cómo está tu vida espiritual, si tú estás trabajando de manera constante, si has seguido allí pendiente de tu crecimiento espiritual. Si no lo has hecho, si tienes descuidada tu vida cristiana, qué bueno que esta mañana puedas aprovechar este momento para decir, voy a empezar nuevamente a trabajar, voy nuevamente a buscar las herramientas, voy nuevamente a comprar los materiales, voy nuevamente a conseguir los trabajadores, hablemoslo así, para seguir este proyecto, para continuar esta tarea, continuar esta labor. Así que yo le invito esta mañana a que hagamos una oración, a que le digamos al Señor que nos ayude. Yo también necesito que Dios me ayude en mi vida espiritual, en mi vida cristiana, en este trabajar. Porque no se trata solamente predicar. No, hay que vivir la palabra, hay que vivir la vida cristiana, hay que crecer. Yo tengo que ser mejor hoy que lo que fui ayer. No podemos ir en ese retroceso. No. ¿Cómo es que dice la palabra? Creced es lo que nos invita. Crezcamos en el conocimiento de Dios, crezcamos en la gracia de Dios, crezcamos en la vida cristiana. Oremos, démosle gracias al Señor por la palabra y pidámosle a Dios que nos ayude. Y si no has comenzado a construir, dicho de otra manera, si no le has entregado tu vida al Señor, hoy es la oportunidad. Esta mañana Dios te da la oportunidad para que tú le busques, para que tú te entregues a Él y puedas comenzar este proceso de santificación que Dios tiene para ti. Oremos, Señor Jesús de Nazaret, Dios de la gloria, Padre celestial, te doy gracias, Señor, en esta mañana por la palabra. Te doy gracias, Señor, porque tu palabra es buena, oh Dios. Tu palabra, ella nos edifica, Dios. Tu palabra nos enseña, Señor.
Dios santo, tú eres muy bueno, Dios mío. Señor, en esta hora te doy gloria, te doy honra, te doy alabanza, Señor. Dios, pero quiero pedirte, Dios, que por favor nos ayudes en nuestra vida cristiana, a trabajar en nuestra vida cristiana. Tal vez hemos sido descuidados, Señor Jesucristo, hemos dejado muchas veces de hacer cosas importantes que tú esperas de nosotros, oh Dios. Señor, tal vez hemos sido irreverentes delante de ti, Señor Jesucristo, pero esta mañana te pedimos perdón. Esta mañana te suplicamos que por favor nos ayudes, que por favor nos perdones, que tengas misericordia de nosotros, oh Dios, Señor, y que nos ayudes para poder hacer tu voluntad, para poder agradarte. Hemos mirado a través de la palabra que tú, por tu buena voluntad y tu amor para con nosotros, es el que produce en nosotros el querer. Y yo te pido en esta mañana que por favor nos des el sentir de buscarte, el sentir de consagrarnos para ti, el sentir de servirte, Dios mío. Señor, danos el sentir, pero también danos las capacidades. Señor, necesitamos las capacidades, Dios, para poder hacer tu voluntad, para poder, Señor, resistirnos ante la tentación, ante el pecado. Dios, te lo suplico en esta mañana, que nos ayudes a todos grandemente, oh Dios. Tuyo es el poder y la gloria. Tuya, Señor, es la alabanza y la adoración, oh Dios mío. En el nombre maravilloso de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu palabra en esta mañana, Dios. En el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Dele una alabanza a Dios. Dígale gloria a Dios. Dígale gloria al Señor en esta mañana. Él es digno de gloria. Sí, Dios es digno de gloria y de alabanza. Y bueno, de esta manera llegamos al final de nuestro devocional en el día de hoy. Para mí ha sido una bendición muy grande el estar con ustedes. Ustedes saben que yo disfruto mucho de estos espacios, de este momento. Así que a todos ustedes, que el Señor Jesucristo les bendiga grandemente. Y no olvide, si todavía usted no se ha suscrito a este canal, suscríbase. Vamos a estar subiendo algunos videos con algunas reflexiones muy importantes y usted puede participar de ellas. De hecho, hay algunas allí. Aquí, terminado el devocional, usted va a poder ver algunas transmisiones que hemos hecho para que usted se una, para que usted participe y pueda crecer cada día más en el conocimiento de Dios en su vida cristiana. Que el Señor Jesús les bendiga a todos grandemente y nos vemos mañana, Dios mediante, 5 de la mañana. Recuerde que estamos todos los días, de lunes a sábado, 5 de la mañana, a través de este canal siempre pentecostal. Que el Señor Jesús les bendiga a todos. Dios te bendiga.